La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Huamaitlán y Naqueyurak. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas, se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. Hace más de 20.000 años,
La civilización intraterrena de Erx asume especiales aspectos de asistencia para con la humanidad de la superficie terrestre. La instrucción a buscadores y peregrinos de la luz fue y es uno de los ofrecimientos que Erx sostiene en estos tiempos de transición planetaria. La jerarquía Urauma, presente y regente en estos escritos, ofrece la revelación de Ancenusa como parte de la asistencia a los individuos que deben asumir de modo más consciente los diversos aspectos relativos a la evacuación y el rescate. Vientos de transformación son preámbulos de una nueva humanidad que es conducida hacia la vida cósmica. En ellos Erx vierte su luz. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Vuestra transformación no puede ser ofrecida como evidencia fuera de un campo de vida absolutamente disponible. En Erx, nuevas energías son tratadas para que os ofrezcan posibilidad de avance y elevación. Ellas acondicionan los estratos del planeta para que puedan servir de base del proceso que os está destinado evolutivamente. Vuestras posibilidades de su utilización son inéditas y necesitadas. Debéis lograr una estabilidad entre el patrón luz disponible y la manifestación de vuestra conciencia externa. De ese modo, os tornaréis partícipes del espectro de armonización del nivel donde hoy os encontráis polarizados. Vamos a presentar el título central del programa de hoy. Instrucción actualizada en el planeta Tierra. Es el primero y único programa que hicimos con el estudio que Gagliardo ofreciera el 12 de junio del año 2021. Y el título del primer bloque, Entidades de la Instrucción. Una persona asistente pregunta por la jerarquía Urauma. Y luego Daniel Gagliardo habla sobre la instrucción que Grupo UXIM recibe de las jerarquías y los rayos. Preguntan también a dónde va la instrucción que nos llega al consciente. Escuchamos Entidades de la Instrucción. Urauma asume un trabajo, una tarea muy importante en estos tiempos, porque está relacionada a conjuntos de seres que ya conscientemente están trabajando para el plan evolutivo. Y eso es muy importante, porque es una jerarquía de Erx que trabaja bajo aspectos de instrucción y conducción, precisamente en el marco de lo grupal. Urauma opera con facciones que están integradas en los conjuntos internos de almas y opera mucho en la conducción de los miembros que ya conscientemente, externamente están operando para el plan evolutivo. O sea que de algún modo Urauma asume un rol de instructor para este grupo. No un instructor
visible, exteriorizado, metódico, pero un instructor de condiciones muy amplias, de alcances muy amplios, a tal punto que los mayores, por decirlo así, los mayores o más profundos alcances de instrucción que tiene este grupo en los últimos más de 10 años, pero vamos a redondear con 10 años, son respecto a la actividad de influencia y conductividad que ofrece Urauma como conciencia. Porque si no fuera por Urauma, que asumió la instrucción o asumió los aspectos de la conductividad de nuestra conciencia como miembros del grupo UXIM para la receptividad de la instrucción subjetiva, estaríamos en otra etapa, todavía estaríamos en otra etapa. Porque Urauma suplió de algún modo las deficiencias que todos los grupos, que están representadas en todos los grupos de la vida planetaria, pero suplió las deficiencias que puntualmente nuestro grupo venía arrastrando. Porque el grupo venía arrastrando deficiencias. Cada uno de nosotros era parte responsable de esas deficiencias. Algunos más, otros menos. Pero realmente que las conciencias de un grupo en una situación planetaria tan complicada como la nuestra puedan actualizarse y mantenerse estables y en armonía, no es una cuestión fácil. La intervención de jerarquías como Urauma, como Mianuma e incluso Casenuma generaron una vinculación no solo supraconsciente, sino consciente de los miembros de este grupo con distintos aspectos de la actualización de lo que es la percepción y el servicio del plan evolutivo. Porque hay muchos aspectos que nosotros ahora tenemos muy frescos e incorporados de lo que significa asistir al plan evolutivo, que son responsabilidad directa de la influencia de estos instructores, de estas conciencias de ERCS. La jerarquía toda asume a través de las herramientas que considera la instrucción. Cuando se dice que un miembro de la jerarquía tal interactúa con un ser o con un conjunto de seres, es toda la jerarquía, solamente que la herramienta a través de la cual se concreta eso puede ser 1, 2, 3 miembros, porque las jerarquías están compuestas por una cantidad de conciencias, por una multiplicidad de conciencias que no es evaluable, quiere decir, nadie sabe cuántos miembros forman parte de una jerarquía. Entonces, la jerarquía Urauma no es un individuo, es una entidad, lo mismo Mianuma, lo mismo Casenuma. El rol que asumen no puede ser asumido por una mónada por más evolucionada que sea. Quiere decir, son conjuntos de conciencias, son entidades. En algunos casos sí, en otros casos son jerarquías mixtas. Quiere decir que la constitución de esas jerarquías está dada por distintos rayos. Es más, Samana mismo, quienes componen la jerarquía samana no son todos seres de segundo rayo, porque precisamente las entidades tienen una posibilidad que no tienen los individuos que están alineados con un rayo, regidos por un rayo. ¿Cuál es esa posibilidad? Que pueden complementar energías diversas siempre y cuando estén respaldadas por el arquetipo evolutivo necesario de ese momento, necesario al momento, para converger en un proceso en particular. Quiere decir, una jerarquía cualquiera puede estar constituida por seres de distintos rayos. En el caso de que sea una jerarquía crística, una entidad crística, la matriz de conductividad va a ser crística. Pero, a ver, los ingredientes de una empanada no son solo masa, ¿no es cierto? Bueno, aquí pasa lo mismo. Una entidad crística no solo tiene como relleno Cristos. Puede haber una energía preponderante dependiendo de qué etapa y de qué entidad estemos hablando. Porque una misma entidad en distintas etapas puede permitir que entre en mayor actividad un elemento que no es estrictamente del rayo matriz de la entidad, pero que la entidad necesita en actividad por algún motivo en particular, que es su percepción de la necesidad evolutiva, de la necesidad cósmica. Nadie puede saberlo. Lo que sí, que cuando una energía no procede de una cristalización o de la influencia de fuerzas involutivas o de la ilusión no purificada, tiene un motivo para estar. No importa en qué nivel quede, ese motivo es irreemplazable. Porque cuando desde el mundo interno llega un estímulo,
es que eso es necesario. Y la ley de necesidad no discrimina entre ahora, entre dentro de un rato o mañana. O sea, cuando algo llega es porque eso va a ser necesario. Y solo la energía que instala el estímulo sabe cuándo eso va a activarse, cuándo puede pasar al consciente, cuándo puede ser una herramienta. Todo es energía de instrucción. No tengo información de cuál es la fuente en este momento, pero también el instructor interno asume estímulos, que son estímulos de instrucción, sin que específicamente esté una jerarquía determinada constituyéndose como fuente del estímulo. Si bien la mónada está siempre coligada a la jerarquía, parte del dominio de las leyes de la mónada también es saber cuándo estimular y a través de qué mecanismos a la conciencia, el ego y la personalidad. Así que no estrictamente tenemos que recibir explicaciones así, puntuales, lógicas, racionales de cuál es la fuente. Lo importante es que sea genuino. Entonces, sea de la jerarquía, sea de la propia mónada, sea un trabajo que la mónada delega al alma, porque el alma también recibe delegados ese tipo de trabajos, de tareas, porque el alma, al asumir ciertos estímulos, también está haciendo, en nombre de la mónada y en los niveles infranímicos, está haciendo un determinado aprendizaje de las leyes. Entonces, los sueños, en lo directo, en lo inmediato, siempre están bajo poder del alma. De ahí para arriba, la fuente, a veces es una entidad la que asume el envío de un estímulo. ¿Qué queremos decir? Puede ser jerarquía, mónada y alma que están enviando un estímulo determinado. A veces, potencialmente, la jerarquía utiliza a la mónada y al alma como vías para el estímulo. Otras veces procede de la mónada misma, otras veces del alma misma, dependiendo el tenor, el alcance, la condición que tiene que tener el estímulo. Entonces la condición, alcance, voltaje del estímulo varía. Y no es que uno sea más importante que el otro, es que ese estímulo de esa fuente es el único que podía brindar lo que en ese momento la ley de necesidad imponía que se brindase. Urauma instruía acerca de la luz, sin que esa instrucción necesariamente hiciera continua referencia a ella. Urauma, de modo altamente práctico, mostraba aquello que el ser puede realizar cuando no pierde el rastro del eterno ofrecimiento lumínico del que se torna destinatario. Como conciencia, se donaba cual testimonio de aquello que, aún pasando desapercibido para la mayoría, era la verdad de la esencia revelándose, despertando en los espejos internos de una gran cantidad de individuos rescatables el llamado hacia la vida cósmica. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, Dentro del Valle.
Erx sobrelleva la regulación de aquello que para el hombre de superficie se revela como amparado internamente. La actualización de la enseñanza, ligada al transcurso de la ascesis y el camino de las iniciaciones internas, es el acompañamiento ceremonial complementario de la maduración del vehículo de luz. En tal sentido, Urauma nos instruía acerca de su propia participación. Nuestra labor, al ser observada desde vuestra condición actual, se presenta como de una infinita magnitud. Participamos en diversos campos de vuestra formación. La conformación de vuestros vehículos de luz requiere de ensambles energéticos y ceremoniales que convocan un crisol propio de la existencia cósmica. Hermanos de la fraternidad, devas, regentes, avatares, logois, mónadas, entidades, asumimos nuestra humilde participación para que vuestra habilitación se consume a favor de la luz. Nos reunimos en derredor de la llama imperecedera que albergáis, para consumar la herramienta de la cual se servirá vuestra esencia peregrina. La tarea Urauma, por la que ahora podéis diferenciarnos, participa de diversas formas en el señalado contexto. Custodiamos, a lo largo de puntuales tractos de la construcción, que algunas necesitadas características de la energía se mantengan estables. Del mismo modo, a medida que vuestro vehículo madura y se amplía, obramos como canales de frecuencias a la que debe adaptarse. Fundamental preparación para vuestro futuro contacto en las escuelas internas y en el rango intersistémico que experimentaréis. Sikuma, como una de las energías matrices de nuestro rayo, se proyecta parcialmente por medio de la tarea Urauma, adaptando así su voltaje con fines determinados, atenientes al proceso instructivo que os involucra. Nuestra participación en los consejos, como información complementaria, os permitirá progresivamente comprender algunos aspectos de nuestro funcionamiento y actividad, así como también etapas que transitaréis gradualmente asistidos por nuestra energía. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy, ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida.
La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar, donando a través de los links que figuran en la descripción de este video y con la difusión de este proyecto. Tu aporte es clave para el rescate y preservación de sus vidas. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Entramos en este segundo bloque del programa del día de hoy, que está titulado Instrucción actualizada en el planeta Tierra. Este segundo bloque es a continuación del anterior y está titulado El instructor interno, estímulos para implantar grupos de otros centros. Escuchamos entonces el audio de Daniel Gagliardo. El instructor interno es el contexto general de la supraconciencia. Y la supraconciencia, como instructor interno, tiene núcleos, del mismo modo que la personalidad tiene núcleos. Entonces, el instructor interno tiene al núcleo divino como fuente inalterable de abastecimiento de energía, que administra la mónada como núcleo, y el alma. Quiere decir, el instructor interno tiene núcleos activos que utiliza para su tarea. A veces el instructor interno, por una cuestión de afinidad, de necesidad, de síntesis, utiliza su núcleo anímico. ¿Por qué? Porque ese ser, en el estado en que está, va a estar más empático con la energía inframonádica representada por el alma que por la mónada misma. Porque el ser, para ser empático con la energía monádica, necesita tener ya una amplitud, una sintonía de orden superior. Entonces, el instructor interno, para respetar esas necesidades, para asistirlas puntualmente, en conocimiento profundo del ego y la personalidad, se expresa a través del espejo del alma o del espejo monádico. Hace eso. Y como él domina aspectos de las leyes planetarias, complementa la actividad del espejo del alma o de la mónada a través de esa asociación, de esa cooperativa de almas, que está presente en la superficie del planeta. Entonces, las almas trabajan en cooperación, por eso se pueden armar situaciones que aparentemente son externas, pero están armadas por ese escudo cooperativo de almas, de conciencias que operan en cooperación, en complementariedad para generar situaciones externas en beneficio de lo que tenga que ensayarse en la materia. ¿Cuántas veces un ser es tan rígido, tan duro, tan cabeza dura, que no puede atender los golpes de puerta que le hace el alma en la vida? Entonces, ¿qué hace el alma? Trabaja a través de conjuntos de almas con los cuales está en cooperación siempre, y a través de situaciones determinadas, la actividad o el propósito de esta alma, de este individuo que está en cabeza dura, es asumido por varios individuos o por un individuo o por ciertos contextos que le mandan el mensaje, le hacen llegar el armado de las situaciones a través de otro mensajero. Entonces el tipo agarra, se pone a escuchar a otro. ¡Ah, qué bárbaro! Bueno, esto te lo mandó tu alma. Puede ser porque cuando nosotros estamos compartiendo instrucción con el grupo, lo estamos haciendo en nombre de la conciencia interna de cada uno. Pero transitoriamente, y siempre transitoriamente, en condiciones como las planetarias y las de la humanidad en su conjunto, y los grupos en general, hace falta que algunos seres operen como emisarios de algo que es común a todos. Entonces, algunos seres están preparados kármicamente
evolutivamente para poder ofrecer al conjunto lo que en realidad es una realidad, valga la redundancia, inherente a su propia condición interna, la condición interna de cada uno de los miembros. Porque nosotros estamos acá en sintonía con un patrón de instrucción que indudablemente en nuestros niveles internos es común y está implantado en todos. Porque si no, esto que estamos compartiendo no sería aceptado por el conjunto. ¿Qué es lo que hace en este caso un instructor que, aparte de ser instructor, es miembro del grupo? Porque eso es muy diferente. Eso es un valor agregado muy grande. Porque existen conjuntos que reciben instrucción a través de partículas que no son parte de su grupo directo. Nosotros tenemos ese valor agregado. Somos miembros de un grupo donde hay un instructor que también es miembro de ese grupo. Entonces eso permite profundizar, anclar aspectos de la instrucción con una homogeneidad y una profundidad que no es tan fácil de encontrar en grupos que no tienen en su propia estructura instructores, o que todavía los seres que van a asumir como instructores no tienen la maduración o no pasaron por las iniciaciones internas que tenían que pasar. O sea, hay personas que todavía, aunque reciban instrucción, están convencidas que tienen un montón de cosas que hacer que tienen que ver con lo que se le da la gana o con la interpretación sui generis de lo que la instrucción dejó como saldo en su conciencia. De todos los centros que están manifestados, de Bulgaria, de todos los centros, sobre todo de los centros que tienen funciones más directas a nivel de los patrones de conducta y de vida. Fundamentalmente de Liz, de Mir-Nashad, de Erx. La tarea que tiene Mir-Nashad, que tenía, que tiene y que va a seguir teniendo, salvo que la voluntad planetaria lo propusiera de otro modo, era obrar polarmente como si fuera una gran pinza con Erx. Fundamentalmente eso, porque Mixtlitlán a través de Mir-Nashad y de Erx hace un movimiento de pinzas que debería dar como resultado la injerencia en conciencias que están experimentando con distintos polos de la religiosidad para instalar en esas conciencias conceptos de la nueva filosofía y a partir de ahí abrir un abanico de irradiación. De instrucción, claro. La nueva filosofía. Entonces, ese es el trabajo. Ahora, está dificultado para Mir-Nashad porque muchas personas que habían, de un modo efectivo y elevado, empezado ese proceso, fueron interferidos por el libre albedrío mal llevado, porque Mir-Nashad había encontrado el espejo para expandir esa energía, el espejo para reflejar ese principio de Mir-Nashad. Entonces, no es que Mir-Nashad no puede hacer su trabajo, solamente que tiene ahora una interferencia dada para poder reflejar la actividad de Mir-Nashad, porque cuando uno coloca una verdad en un campo irregular, hace que esa verdad sea inoperante, porque no tiene alcance, no alcanza a alguien en particular. Ahora, los estímulos que existen, ciertos, para que algunas personas, las personas que realmente habían sintonizado como tenía que ser eso, retornen al ensayo grupal, en este momento se están dando. Hay muchas de esas personas que están recibiendo el estímulo para convocarse, pero se tiene que dar, volver a sintonizar la tarea de Mir-Nashad, porque, a ver, la tarea del grupo de seres que está ligado internamente a Erx, si aquí se cayera este grupo, no tiene por qué venir a intentarlo acá. Porque las mónadas están coligadas internamente, transitoriamente, a un centro determinado. Entonces, si aquí nosotros desbarrancáramos, si aquí nosotros nos fuéramos de la tarea, quiere decir, perdiéramos la sintonía con la matriz interna de la tarea, y de ser una entidad interna, superior, pasar a transformarse en un callo psíquico, lo que soporta esta tarea, los seres que estuvieran ligados a Erx serían estimulados para emprender, para seguir con la tarea donde fuera, sino acá, allá, a 10 kilómetros, a 15, a 20. De hecho, esta tarea nació en Buenos Aires, a 800 kilómetros de acá. Quiere decir, una tarea abastecida, sostenida por la coligación monádica con Erx, empezó a 800 kilómetros del valle de Erx. Quiere decir, para la energía, un lugar es simplemente una coordenada espacial, nada más. Después,
si hay respuesta, la energía va a llevar al conjunto, al ámbito vibratorio más acorde a lo que él tiene que expresar. Entonces, supongamos que este territorio queda en manos de conciencias egoístas y que hacen de este lugar un ámbito sincrético. Entonces la energía se retiraría, no daría respaldo a esto y automáticamente buscaría a conciencias que estuvieran en orden descendiente jerárquico para poder intentar esto. Las personas que podían estar listas para implantar un grupo donde hubiera afluente de la energía del Is están muy distorsionadas y se alejaron de la esencia de la tarea del Is. Quiere decir, no podrían expresarla hoy. Lo que ocurre es que no percibimos que haya un segundo orden de conciencias que pudiera asumir eso en Europa, mientras que aquí sí existen. Sí hay seres en Uruguay que están siendo estimulados, muy estimulados para la tarea de Aurora, pero también tienen que superar el sincretismo y abrirse a la sintonía interna para mayor maduración emocional. Varias veces dijimos que hay un grupo que tiene mucho potencial, pero que es muy maduro emocionalmente. Cuando hay inmadurez emocional, eso es una cosa difícil de sortear, pero los estímulos y el amparo que están teniendo es muy fuerte. Todavía no están fuera de juego para eso. Son los uruguayos, en relación a la tarea de Aurora, son todavía en esta transición uno de los pocos grupos que tienen la oportunidad de persistir para lograr manifestar la estructura externa de un grupo similar al de Sierra del Cielo. Pero para eso tienen que trabajar algunas cosas. Hay dificultades tanto para representar esta energía que tiene representantes válidos en Uruguay, como para asumir la energía del trabajo de Aurora. Fue más fácil para algún grupo asumir la tarea UXIM, que ya tenía implantadas energías dinámicas y ciertas práctica, quiere decir energía práctica, energía que está trabajando, operando, que arrancar en una expresión práctica de cero allá. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque esto puede parecer muy fácil de hacer, pero en la práctica no es fácil de hacer. El egoísmo, la competitividad, la falta de reconocimiento humilde de jerarquías dentro de un grupo, es una tarea que no se implanta fácilmente. Todo lo que hagáis, manifestando de modo estable sintonía, lo realizáis junto a nosotros. Reforzar vuestro vínculo con la ley interior, y como fue dicho hace milenios, todo lo demás se os dará por añadidura. No os limitéis a limitarnos. Está en vuestras manos la reorientación de los vínculos con el mundo interno. Estáis en ERX, viviendo aspectos de la transmutación y la ascesis que no pueden ser demorados. Aún sin conciencia, de ello avanzáis internamente de modo ininterrumpido. Ved la superficie de este planeta como un cristal que debéis despejar de residuos y adherencias, mediante vuestro propio pulido y transmutación. La luz de los mundos internos brilla ya en vosotros, y la vertéis al permanecer donados para la liberación de la esencia. Wionach interpreta en guitarra Luz en el silencio.
Erx revela al individuo que todo lo que ha de ser hallado procede de la búsqueda interior consumada, que todo hallazgo es una ceremonia de sustento que debe aprender a ejecutarse en el dominio de las leyes materiales. La energía de este centro intraterreno proporciona, acorde a la etapa y grado de realización interna de cada ser y la humanidad en su conjunto, las llaves de la renovación. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, Versículos de Instrucción Profética, Colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Apuntes para el Camino, Cuaderno de Notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Último de los bloques del programa de hoy, titulamos Grupo UXIM y el funcionamiento jerárquico. Discípulo, iniciaciones, entrega. Escuchamos a Gagliardo. Lo que ya había trabajado el conjunto de mónadas iniciales para fundar el Grupo UXIM no es fácil de encontrar, porque hay mucha interferencia de la conciencia del ego y la personalidad para que fluyan ciertas cuestiones que ya están trabajadas en encarnaciones anteriores. Este grupo, desde su inicio, jamás tuvo un solo inconveniente en la percepción jerárquica de su constitución. Jamás hubo una riña para ver cómo era esa cuestión de la jerarquía dentro del grupo. Jamás, desde el primer momento, de la hora cero, eso no existió. Y a tal punto estuvo trabajado en otras etapas, en otras vidas, que hubo cero fricción en el momento de la fundación de este grupo. El grupo recibió convocatoria oculta, subjetiva, estímulos, respondió a los estímulos. Estamos hablando del Grupo UXIM, no del pregrupo con el cual se trabajó. Estamos hablando a partir del Grupo UXIM, conscientemente Grupo UXIM. No de los trabajos grupales, del tiempo previo, que fue un trabajo grupal que operó como umbral para saltar conscientemente a la percepción de la conformación de UXIM. Entonces eso nunca existió. Siempre esas mónadas, en cuanto comenzó el trabajo UXIM, automáticamente las conciencias en la materia asumieron cómo era el orden circulatorio de la jerarquía, el trabajo jerárquico, y eso permitió hacer avances muy rápidos de manifestación del grupo, muy rápidos. Nunca hubo en el grupo grupos paragrupales, como existen grupos paramilitares que estuvieran intentando dinamitar las bases de la jerarquía grupal, del funcionamiento jerárquico grupal. No existió nunca. Y eso es lo que ha deteriorado y lo que ha destruido
los principios fundamentales iniciales en todos los grupos que intentaron manifestarse. La competitividad, la fricción, a ver quién va a mandar o quién no va a mandar. Yo sí estoy de acuerdo que aquel esté, pero si está aquel, no quiero. O sea, esas cosas no existieron nunca. Lo que no está negando que no existan aspectos empáticos o antipáticos para trabajar. Porque eso sería negar la luz del sol. Pero no tienen la influencia suficiente, no tiene el voltaje, no tiene el volumen tal como para quebrantar la tarea grupal. Porque son cosas, son rebarbas, son pequeñas irregularidades en las personalidades que se pueden trabajar cuando realmente la vocación interna está por sobre la vocación egoísta e individual. Impersonalidad, porque esas mónadas ya tenían trabajado que lo que ocurre en el nivel de la personalidad no llegue a influenciar la acción conjunta, que es la única acción que permite que la sinergia como factor interno y preponderante no sea interferido para alimentar un grupo espiritual. Un grupo espiritual, por su potencial numeral externo, no llega a ningún lado. No hubiéramos llegado si estuviéramos en esa etapa donde nuestro potencial se puede contar por las condiciones externas, no hubiéramos llegado a la etapa de estar asistiendo a Europa en la instrucción. ¿Con qué lo íbamos a hacer? ¿Con qué? Si nosotros podemos como grupo asistir a otros grupos en otros lados del planeta, es porque rompimos con una limitación que es propia de las personalidades cuando actúan en conjunto. Por eso podemos representar para algunos de esos seres en Europa, ya sea para su consciente o no, factores de representatividad inconscientes, podemos representar la vida interna en el movimiento práctico de la asistencia de la realidad. Porque una persona no debería tener ni el sí fácil ni el no fácil, sino decir sí o no, dependiendo lo que internamente se le muestre en función de la ley de necesidad. Porque un sí o un no es asistir o no asistir la necesidad. Si utilizo equivocadamente la energía de la afirmación o la energía de la negación, si la utilizo negativamente, cualquiera de esas dos energías, estoy incumpliendo necesidades. Es así de simple. No es una cosa superficial, no es algo poco importante que un ser cuando tiene que plantarse firmemente y establemente, decir no, diga sí. El ser tiene que estar abierto para el crisol de cuestiones que la vida le coloque en función de su discernimiento. Pero si en ese marco no sabe cuándo decir sí y cuándo decir no, no tiene sentido todo ese crisol, porque fuera cual fuera la opción que él tuviera entre manos, para eso estaría actuando equivocadamente ante esa opción. Porque si el sí o el no lo utiliza equivocadamente, ¿de qué sirve el crisol de oportunidades? Entonces, la energía de la negación es una energía sumamente útil, porque la especulación humana ha hecho que muchas veces, infinidad de veces, a lo largo de cientos o miles de encarnaciones, dijéramos sí cuando había que decir no. ¿Por qué? En función de la especulación, lo productivo era decir sí. Un discípulo tiene el grado de discípulo porque tiene posibilidades expansivas. Ahora, un discípulo se puede estancar kármicamente por un tiempo, un plazo o ciclos determinados cuando sintoniza la opción equivocada. Porque un discípulo está bajo prueba como cualquier ser que está bajo ley de karma. Cuando un ser se está preparando en el marco del discipulado o de las iniciaciones o la preparación a la primera iniciación, él tiene que cuidar mucho cómo resuelve el tema de sus decisiones, cómo lo va a resolver. Porque a partir de ahí puede quedar enganchado con influencias involutivas e incluso al principio no percibir que en realidad lo que está respondiendo es a la influencia involutiva. Porque muchos seres que están en el marco de la preparación que ofrece el discipulado terminan respondiendo a influencias involutivas que lo ponen a prueba y su discernimiento no funciona. Porque ser discípulo es precisamente no tener un cierto avance, aunque sí tener ciertamente concretadas etapas que le permiten prepararse para recibir del instructor interno
o de cualquier auxiliar de instructor lo que ya está necesitando para pasar a otras etapas, pero no más que eso. El discípulo no pasa de ahí. El discípulo está ante ciertas energías de instrucción como preparación para el plazo o el proceso iniciático. Nadie puede ser preparado para las iniciaciones si no es un discípulo. Quiere decir, si no es aspirante al discipulado o a discípulo mismo. No, a cualquiera no. A la primera iniciación. Porque ya después no se considera en categoría de discípulo, sino que se considera en categoría iniciado en determinado grado. Si ya pasó por la primera iniciación, se lo considera iniciado en primer grado, no discípulo. Por más que en términos pasivos o negativos él pueda ser fecundado por un instructor mayor, quiere decir por un iniciado mayor. Pero en términos internos se lo considera iniciado en primer grado. Ahora, ser discípulo implica en ese caso la preparación ante una energía, una fuente determinada de instrucción o una fuente iniciática para ser llevado, conducido a la preparación y acercamiento a las iniciaciones. Un adepto visto desde la óptica actual del planeta es un ser que ya está en universos mucho más amplios que este sistema solar, que ya pasó por la polarización, el tránsito, ciclos en universos más avanzados que este sistema solar. Una entrega superior es la entrega que el ser va haciendo a medida que su conciencia se amplía. La entrega tiene grados, tanto de percepción por parte de la conciencia, que luego va a asumir la ceremonia de la donación de lo que ella es a lo supremo. Entonces, podríamos decir que la suprema entrega sería un nivel de entrega de mayor sublimación. Quiere decir, una conciencia tiene un nivel evolutivo. Ella puede ensayar aspectos de la entrega que estén muy por debajo de su potencial transitoriamente, o aspectos de la entrega que estén más cercanos al ápice de su potencial. Cuando un ser la entrega que hace de sí mismo, la donación de sí mismo, la hace cercana al techo de su potencial, se dice que el ser llegó a la sublimación de la entrega. ¿Por qué? Porque dentro de las posibilidades acaba de entregar, de donar algo en base al límite de sus posibilidades. Y acá en la materia las personas suelen estar más cerca del piso de sus posibilidades, haciendo las cosas, que del techo de sus posibilidades. Pero existen seres que a medida que van avanzando en la alineación interna, aquello que van donando a la vida cósmica, su propio cosmos interno, está cada vez más cerca del techo de sus posibilidades. Esos seres llegan a una gran entrega o la gran entrega o a la sublimación de las posibilidades de la entrega. Quiere decir, dentro de ese rango que transitoriamente es su nivel de conciencia, están haciendo lo más que ese rango permite, lo mejor hasta el fin. Es relativo. Un ser puede ser un iniciado en tercer grado, tener la tercera iniciación, y tener la tercera iniciación y estar experimentando, supongamos, el primer tercio evolutivo de la tercera iniciación, y que eso, ante la mirada cósmica, sea suficiente para que él pueda pasar por una transmutación y ceder los trajes a otra mónada. Porque lo que él todavía no hubiera hecho en términos evolutivos, dentro del marco que le ofrece la instrucción de la tercera iniciación, lo va a asumir lo que no estuviera hecho, la mónada que ingresa, que va a aportar lo que esta otra mónada todavía no hubiera podido aportar. Lo importante es que el ser ya hubiera puesto el pie, que hubiera llegado a la plataforma de esa tercera iniciación. Porque no todos los seres que tienen tercera iniciación están transitando esa tercera iniciación con el mismo potencial ni la misma regencia energética. Porque hay seres que son iniciados en tercer grado que están haciendo experiencia de primer rayo en ese momento. Y otros iniciados de séptimo rayo, otros de segundo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ante la mirada cósmica, ante la jerarquía, ese ser, en el contexto de la iniciación que tiene ya alcanzada y dentro de la iniciación las experiencias de desenvolvimiento iniciático concretadas, sea considerado apto para esa transmutación. A veces la mirada cósmica lo que hace es buscar un ser que tenga muy avanzada
la experiencia de esa tercera iniciación, y otras veces con que esté en la plataforma de la tercera iniciación, como decíamos recién, el primer tercio ya es suficiente. Bien, hermanos, gratitud. Cada uno de vosotros participa y pertenece en los niveles interiores del cosmos a una línea jerárquica. Sois miembros de las jerarquías aún antes de ingresar a la experiencia humana evolutiva, y por la eternidad toda lo seréis. Los representantes de la jerarquía que auxilian la vida planetaria y a la humanidad en cada etapa y ciclo, abrieron camino para vosotros. Sin desvío sostuvieron y alimentaron la llama para que los devotos, incluso sumidos en la más profunda oscuridad, no interrumpieran su tránsito en el eterno. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. El título del próximo programa: Energía crística, transición planetaria y centros planetarios. Vamos a la reflexión del día de hoy. Vosotros fuisteis preparados kármica e internamente para colaborar en ciertas etapas de la difusión del nuevo conocimiento. Ese entrenamiento, albergado en vuestra conciencia interna y desde allí regulado los niveles de la personalidad, es valiosa herramienta. Mas su valía solo se preserva si como conocimiento solo lo ofrecéis en respuesta a los estímulos interiores. No debéis caer en la interferencia de creer que todos los individuos deben ser por vosotros esclarecidos. Solo ofreceréis la verdad de los nuevos tiempos a quienes os fuesen señalados por la vía intuitiva. Solo el consciente derecho
os señalará cuando un ser fértil al nuevo ciclo ha de ser estimulado. Habréis de trabajar en grupos desmitificando la cualidad del número. Sabéis ya que las leyes de la energía se expresan bajo sinergia, valiosa herramienta para adaptar las condiciones de los planos externos a los ciclos y requerimientos de la voluntad superior. Aunque pocos en estos tiempos, vuestra decisión de autoconvocados os torna irreemplazables guerreros de la luz. Y nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.